Hola, ¿qué tal? Yo soy alumno del Instituto Tecnológico de Tepic. Soy Alexis Daniel Jasso Flores y en la materia de desarrollo de aplicaciones multiplataforma veremos lo que es SQLite. A continuación veremos lo que es el índice y hablaremos acerca de qué es SQFlite, características y funcionalidades de SQLite, plataformas en las que funciona SQLite, cómo lo configuro en mi proyecto y así como las principales clases de SQLite en Dart. Y bueno, tenemos que ¿qué es SQLite? Y pues SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional ligero que se utiliza comúnmente en aplicaciones móviles y de escritorio. Y tiene sus características y funcionalidades. Y podemos observar que es ligero, ideal para aplicaciones de tamaño limitado como aplicaciones móviles. Tenemos que tiene un SQL estándar, o sea que es compatible con SQL, lo que permite realizar consultas complejas y transacciones en la base de datos. También tenemos transacciones ACID, lo que garantiza que las operaciones en la base de datos sean confiables y seguras. Y si recordamos, ACID es el acrónimo que se refiere a un conjunto de propiedades que garantizan que las transacciones de las bases de datos se procesen de manera confiable. Y la A pues es de Atomicity o atomicidad, que garantiza que una transacción se procese en su totalidad o no se procesa en absoluto. Y la C, que es de Consistency o consistencia, que garantiza que los datos sean consistentes y válidos según todas las reglas definidas, incluidas las restricciones, cascadas, desencadenadores que se han aplicado en la base de datos. Tenemos que el isolated o isolation, algo así, que era el aislamiento y garantiza que todas las transacciones se produzcan de una forma aislada y que ninguna transacción se verá afectada por ninguna otra transacción. Y lo que es durability o durabilidad. Garantiza que una vez que se ha confirmado una transacción, permanecerá en el sistema, incluso si hay un fallo del sistema inmediatamente después de la transacción. Cualquier cambio de la transacción debe almacenarse permanentemente. Y pues tenemos también lo que es sin servidor. No requiere de un servidor externo o la nube, por así decirlo, lo que facilita la integración en aplicaciones y se reduce su complejidad. No requiere de un servidor externo porque pues se guarda localmente, por así decirlo. Y tenemos que son también multiplataforma. SQLite es compatible con una amplia variedad de plataformas que veremos a continuación, después en la siguiente diapositiva. Y tenemos también, como les venía diciendo, un almacenamiento local. Se utiliza comúnmente para almacenamiento local de datos en aplicaciones móviles y de escritorio. Y es extensible, ya que admite extensiones y funciones personalizadas que permiten ampliar su funcionalidad según las necesidades del proyecto. Y a continuación veremos lo que son las plataformas en las que funciona SQLite. Pues tenemos que funcionan en Windows, Linux, Mac OS, Android y iOS. No funciona en navegadores web o plataformas web porque no es nativamente compatible con las aplicaciones web en navegadores. O sea, aunque existen soluciones como SQL.js que permiten ejecutar SQLite en el navegador web, no son implementaciones nativas de SQLite y pues pueden tener limitaciones a comparación con la versión completa que es SQLite. Y ahora, ¿cómo lo configuro en mi proyecto de Flutter? Pues primero en nuestro proyecto de Flutter van a estar lo que son los archivos como lib, test, build, lo que caracteriza a Flutter por
tener ahí sus carpetas, ¿verdad? Entonces tenemos un archivo llamado pubspec.yam, que es el que contiene las configuraciones de lo que es el proyecto, las dependencias que necesita, como por ejemplo aquí en el número 2 tenemos que son dependencies y tiene el Flutter, Cupertino Icons, y tenemos lo que es SQFlight, que en su versión más reciente, que es la 2.3.0 al día de hoy, en nuestro archivo donde vayamos a utilizar la, la librería de SQFlight, pues nos iríamos a ese para poder importar el paquete de SQFlight, que sería package SQFlight diagonal sqflight.dart. Se hace un import y ya con eso podremos utilizar lo que son las clases que este nos proporciona. Y ahora, ¿cuáles son las principales clases de SQLite en Dart? Pues tenemos que es database, que se utiliza, para ejecutar consultas y transacciones en la base de datos. Tenemos transaction, que permite gestionar transacciones en la base de datos, lo que es fundamental para mantener la consistencia de los datos. También tenemos lo que es batch, que es útil para agrupar varias operaciones de base de datos juntas y ejecutarlas en una transacción única. Y tenemos que son las queries. Si bien SQLite nos proporciona lo que son insert, update, delete y query, según como lo hayamos planteado en un modelo que próximamente vamos a ver, que es un modelo de datos, ¿verdad? Entonces, en base a ese modelo, pues podemos hacer inserciones, actualizaciones, borrados y query, que sería el select, por así decirlo. O si no, también podemos usar un raw query, que dependiendo de nuestras necesidades del proyecto, pues podemos hacer un select con un inner join o un where, ahí dependiendo de qué es lo que requiere el proyecto. Y tenemos lo que son streams, que admite la observación de cambios en la base de datos. Esto permite a las aplicaciones reaccionar automáticamente a los cambios en los datos. También tenemos lo que son los modelos de datos que les venía diciendo, y estos se crean para representar las tablas de la base de datos, para así poder mapearlos y poder hacer inserciones, actualizaciones, eliminaciones y selecciones, vaya. Y pues esto sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.